Hola, muy buenas, bienvenido, mi nombre es Moisés Vega. Bienvenido a este vídeo en el que vamos a estar un ratito charlando sobre la potestad legislativa, que estoy seguro que es un tema que te fascina, por eso lo he elegido, porque sé que os apasiona a los opositores la potestad legislativa. Y bueno, lo primero que quería hacer era, por un lado, presentarme. Como te digo, me llamo Moisés Vega, doy clase en Opomec, doy clase en Moisés Vega Opos, y sobre todo agradecerte a ti que estés ahí, picando piedra, luchando, recorriendo el camino duro del opositor. Espero que este material, tanto el audiovisual como el texto, te resulte útil en este camino. Y además creo que tanto tú como yo tenemos que agradecer a Opositates que nos ponga este contexto, que organice este OPO 2022, este evento, para ponernos en contacto, para facilitarte material y recursos que creo que son de mucha calidad. Sí, yo oposité hace poco, yo estoy rodeado de opositores todo el rato, con lo cual conozco el camino y lo duro que es el camino del opositor. Y cualquier recurso de calidad que tengas a tu alcance, sabemos perfectamente que hay que aprovecharlo. Así que muchas gracias Opositates, porque además lo organiza de puta madre y os aseguro que no es fácil. Ok, dicho lo cual, hechas las presentaciones, ¿de qué va a ir esto? Vamos a hablar de la potestad legislativa, pero no vamos a hacer un recorrido lineal de la Constitución o de las fuentes del derecho. Vamos a hacer un recorrido que me parece interesante de cara a las oposiciones, y esta es la clave. ¿Cómo voy a plantearme esto? Voy a todo el rato, como ves te estoy hablando directamente, todo el rato te voy a interpelar, todo el tiempo te voy a hacer preguntas, te voy a hacer comentarios, y mi esperanza y mi deseo es que estés ahí contestándome. Obviamente ahora yo estoy aquí solo en una habitación y tú posiblemente también. Pero hay una comunicación. Si hay esa comunicación, si te mantienes activo, vas a aprovechar mucho más el tiempo, y yo tampoco me voy a aburrir tanto como si estuviera hablándole solo a una cámara, porque es un puto coñazo y no lo podría aguantar ni yo ni tú seguramente. Vale, actividad. Me da igual que utilices el método Corwell o el método que te enseñó tu tía abuela. Lo importante es que estés activo, es que cojas los apuntes, el material que tienes, si quieres tener la Constitución o cualquier otro material perfecto, pero sobre todo un papel, un boli o 27 colores que te guste utilizar, lo que sea, y que estés activo, que escribas, que anotes cosas, que apuntes dudas, que apuntes ideas importantes. Que si no te da tiempo a contestarme cuando te interpele, pares un poquito el vídeo y busques la respuesta primero en tu cerebro, que hagas el esfuerzo, y luego si lo tienes que buscar en otro lado, pues lo buscas, ¿sí? Es decir, que estés presente, ¿sí? La presencia va a hacer que aproveches mucho mejor esta hora y cualquier hora que utilices de estudio. Con lo cual, ya que vas a estar aquí, ya que vamos a estar aquí, vamos a hacer que sea útil, vamos a hacer que sea provechoso el estar aquí. Porque al final tu recurso, tu mayor recurso, tu recurso más valioso es el tiempo, ¿sí? Ok, dicho lo cual, una pequeña advertencia. Yo no soy jurista, yo no he estudiado leyes, yo no he estudiado derecho, me cago en la puta, mal asunto. Yo estudié sociología y antropología hace mucho tiempo, lo empecé de hecho en el siglo pasado, imagínate. Luego fui cocinero y por azares de la vida y por querer ver a mis hijos, oposité. Se me dio bastante bien, se me dio de puta madre, y me di cuenta, en el camino, en el duro camino del opositor, me di cuenta que igual se le podía dar una vueltecita a esta manera de enfocar las oposiciones. Con lo cual, yo no soy jurista, yo no soy catedrático de Derecho Administrativo o catedrático de Derecho de nada. Si tienes alguna duda que podría tenerla un jurista, desconfía. ¿Por qué digo desconfía? ¿A ti qué te interesa? ¿Ser magistrado del Tribunal Supremo o poner una crucecita en el sitio indicado, en el sitio adecuado de un examen para aprobar una oposición seguramente de administrativo o de auxiliar administrativo? Valóralo. Cada vez que tengas una duda muy profunda, valora dónde te renta poner tu próxima hora, tu próximo tiempo de estudio. En una duda en cuáles son exactamente las instituciones básicas del Estado que no se pueden regular mediante decreto o ley. ¿Y está ahí la Casa del Rey o no está hoy? ¿En serio te interesa estar una hora pensando en eso? ¿O te interesa estar una hora fijando de verdad decreto, ley, 30 días, provisional, bla, bla, bla? ¿Sí? No digo que esto no sea interesante. Si te resulta interesante, en tu tiempo de ocio,
por la noche, en vez de ver una serie de Netflix, te vas y lo buscas y tal. Cuanto más contexto tengas, cuanto más conocimientos anexos o complementarios a la materia en sí tengas, pues de puta madre, te van a venir bien, te van a generar comprensión y confianza de cara al examen, no vienen mal. Pero, ¿cuántas horas vas a estudiar hoy? 2 horas, 3, 5. Aprovecha muy bien esas horas. Cuando tú entras en una oficina y ves oficina pública y ves a la gente allí trabajando, ves genios, ves grandes genios, dices, hostia, es que esta gente seguro que saben el último detalle de todas las normas posibles. Seguramente no, pero aprovecharon su oportunidad, ¿sí? Se esforzaron y aprovecharon su tiempo. Ok, pues eso, estate activo, estate presente, aprovecha la hora, si tienes dudas muy profundas, desconfía un poco de ellas, pero plantéalas también, ¿eh? Al final estamos para eso. Estoy harto de que cada día los alumnos me planteen dudas medio imposibles y yo como profe aplicado las busco, trato de resolverlas y les digo, pero que esto te da igual para la oposición, ¿vale? Ahí lo tienes, pero que no pierdas demasiado el tiempo. Ok, que al final me enrollo mucho y no empezamos con la materia. El material que tienes, te hago una advertencia en él, está muy poquito maquetado, no me gusta maquetar mucho los apuntes. Al final, en la mayoría de las oposiciones, lo que hacen es un copy y pega de la ley. ¿Sí? Copy y pega. Con lo cual, lo que te interesa leer y releer y trabajar es la ley. Lo que pasa que, claro, la ley es un coñazo, la ley es muy cruda. Lo que sí hago es maquetarla mínimamente. Donde no hay puntos, pongo unos puntos, una listita multinivel. ¿Sí? O una lista numerada, una lista de viñetas. A veces pongo una negrita, a veces hasta pongo una cursiva o un subrayado. Y poco más. Y alguna advertencia o algún comentario lo suelo hacer, lo hago siempre en cursiva. Es decir, si ves alguna parte que está exclusivamente en cursiva, o en cursiva y negrita como un título, eso es aportación mía. ¿Sí? Luego lo ha maquetado Posita Test de puta madre, pero es aportación de los apuntes, no es ley, no hay que estudiárselo, que es a lo que voy. ¿Sí? No te lo van a preguntar, pero sí que creo que aclara. Ok, y tampoco me gusta dar unos apuntes con demasiadas florituras, porque aquí lo importante no es mi trabajo, lo siento mucho, pero lo importante es tu trabajo. Es que tú pegues ahí el culo a la silla y curres. Si yo te doy unos apuntes con mucho colorido, con muchos subrayados y con mucha maquetación, te estoy obligando a eso y no te estoy dejando pensar, meditar o reflexionar sobre los apuntes y hacer tu propio subrayado, que al final es importante. Ese proceso en el que vas aprendiendo a subrayar y a organizarte también es básico para la oposición. Así que esto es lo que tienes, espero que te sirva, espero que te resulte útil y vamos a aprovecharlo. Vale, ok, ¿por qué tema empezamos? ¿Por qué parte empezamos? Si quieres tener abierto, además del material, alguna otra ley en el ordenador o cualquier cosa, te puedes abrir la Constitución, vamos a ver el título tercero, más o menos la elaboración de las leyes, aunque ya te digo que no va a ser un repaso lineal, y me voy a salir de la Constitución solo para ver el artículo 1 del Código Civil. ¿Por qué? Porque lo han preguntado millones de veces en millones de oposiciones. ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿Qué son las fuentes del derecho? Primera pregunta es la que te interpelo y tú estás ahí tratando de pensar qué son las fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente? Una fuente de agua, de cerveza, un grifo. No, la fuente del derecho es de donde emana, ¿sí? Las leyes, las leyes, de donde emanan las normas, que es un poco más amplio, de donde emana todo el corpus jurídico de una sociedad dada, ¿sí? Aquí hay teoría, teoría para aburrir, pero la mayoría de las oposiciones, la mayoría de los tribunales, a donde van es al artículo 1 del Código Civil, que nos define claramente cuáles son las fuentes del derecho. Artículo 1 del Código Civil dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son estas, chimpún, y no hay más. Hostia, y no hay más. Bueno, para la doctrina, para la teoría científica, sí que podría haber más. Pero cuando preguntan por ley, la mayoría de los tribunales se atan a la ley para que no le podamos impugnar las preguntas, te van a decir, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, a falta de ley la costumbre, y a falta de ley y costumbre los principios generales del derecho. Esas son las que se denominan fuentes directas por parte de la doctrina. Voy a ir haciendo un esquemita para ver dónde vamos a ir metiendo cada una de ellas. En teoría se hablan de fuentes materiales y fuentes
formales. ¿Sí? Se dividen entre fuentes materiales y fuentes formales. El Código 1 del Código Civil no nos habla de las fuentes materiales, así que las vamos a dejar un poquito de lado. Sí que nos habla de las fuentes formales. Y dentro de las fuentes formales tenemos estas fuentes directas, estas fuentes directas que nos acaba de definir el artículo 1 del Código Civil, fuentes directas, y fuentes indirectas, que vamos a ver a continuación. Vale. Fuentes directas. Hemos hablado de 3. Dice, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, a falta de ley, la costumbre, que ahora después vamos a contar un poco, y a falta de ley y costumbre, los principios generales del derecho. Hostia, ¿y qué es ley, entonces? ¿Qué se entiende por ley? ¿Cómo interpretan los teóricos de esto, los que sí que son catedráticos de derecho, cómo interpretan qué es ley? Pues lo interpretan como cualquier norma escrita, es decir, tendríamos la ley en su sentido, sentido estricto, ¿sí? Podríamos hablar de leyes orgánicas, leyes de bases, leyes ordinarias, ¿sí? Ley en sentido estricto, pero también actos con fuerza de ley del gobierno, es decir, decreto ley, decreto legislativo. Pero también la potestad reglamentaria entraría ahí dentro de un concepto muy amplio de norma escrita. ¿Sí? Reglamentos, obviamente tanto del Estado como de las comunidades autónomas o de las entidades locales. Y también entrarían, obviamente, la Constitución, que también es fuente del derecho, y también entrarían los tratados internacionales que han... Vamos a separarlos ahora de los indirectos, los que sí que están publicados en el BOE, y también todo el derecho comunitario. ¿Sí? Pero todo esto es más teoría, nos interesa menos, pero quiero que entiendas un poco de dónde viene el concepto de ley y todo esto, o parte de esto que vamos a ver en la Constitución, de dónde sale. Con lo cual, tenemos fuentes directas y fuentes indirectas. Perdón, dentro de las fuentes directas, no lo he dicho, tenemos las fuentes primarias, ¿sí? Que sería la ley, y las fuentes secundarias, que serían la costumbre y los principios generales del derecho. Vale, más o menos me voy enterando. Vamos a seguir viendo la ley y vamos a ir traduciéndola. Dice, la costumbre regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Hostia, la costumbre, ¿qué es la costumbre? Aquí se suele hablar de los tribunales consuetudinarios y de rollos. ¿Ha jugado alguna vez al parchís? ¿Ha jugado alguna vez al parchís con gente de otra ciudad o incluso de otra comunidad autónoma? ¿Las reglas serán las mismas para ti que para todos los demás? ¿Te ha pasado alguna vez que estabais 4 personas jugando al parchís y había 3 que decían, pues sí, esto se cuenta 10 o se cuenta 20 o esto es barrera o esto no es barrera? Y había uno que decía, es que en mi casa no se juega así. ¿Sí? Si estás en un torneo de parchís en el que hay una norma escrita, ya se sabe cuáles son las reglas. Las que están en el torneo de parchís escritas en esa regla. ¿Sí? La norma escrita, primacía del derecho escrito sobre el resto. Primacía del derecho escrito. Si hay norma escrita, esa es. Pero a falta de norma escrita, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es la base jurídica? Pues la costumbre. Si hay 3 que dicen que se cuenta 20, pues se cuentan 20. Ya está, porque en la casa de esos 3 la costumbre es esa, siempre y cuando no sea contraria a la moral, ¿sí? Y no altere el orden público. Vale, costumbre. Ok, y además nos dice, los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrá la consideración de costumbre. Esta pregunta la he visto, o esta frase la he visto preguntada de millones de formas, le han dado la vuelta, han liado, han mezclado, con lo cual esto es cuestión de hincar codos y de tener claro, usos jurídicos no interpretativos de una declaración de voluntad es igual a, no son los principios generales del derecho, no es ley, no es norma escrita, no es costumbre. Y aquí otra pregunta, otro ejemplo. ¿Cuánto te pueden pedir en la fianza de un alquiler de una casa? Tú vas a alquilar una casa, imagínate que el casero te dice 12 meses de fianza. Hostia, 12 meses, ¿en serio 12 meses? Parece abusivo. ¿Cuál es la costumbre? ¿Sí? ¿Qué es lo normal? ¿Un mes? ¿2 meses máximo? ¿Eso está puesto en una norma escrita? Imagínate que no, cuando lo busqué en su día no lo estaba. A pesar de no estar escrito en una ley, como es una costumbre, un uso jurídico, es algo habitual que se utiliza,
que no es una mera declaración de voluntad de alguien subjetivo, sino que es algo que se utiliza comúnmente en la sociedad, una fianza de 12 meses, un juez la declararía abusiva. ¿Vale? La frase es muy rara, el ejemplo te puede ayudar un poquito, pero al final hay que tener claro la frase memorizándola, trabajándola. Creo que no hay otra. ¿Sí? Usos jurídicos no meramente interpretativos de una declaración de voluntad. Con lo cual ya tenemos ahí lo que los teóricos definen como fuentes formales, directas, las primarias, que es la ley, en un sentido muy amplio, cualquier norma escrita, y las secundarias, es decir, la costumbre y los principios generales del derecho. Me han preguntado millones de veces. ¿Cuáles son las fuentes directas del ordenamiento jurídico español? Son la ley a falta de ley, la costumbre a falta de ley y costumbre, los principios generales del derecho. ¿Y qué son los principios generales del derecho? Dice el artículo 1 del Código Civil. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, ¿sí? A falta de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Principios generales. Esto me suena a mí de algo, en algún sitio de la Constitución hay algo así. ¿Te suena el artículo 9.3 de la Constitución? A ver, artículo 9, título preliminar, vale, el 9.1, que todos estamos por debajo de la ley, ¿sí? También los poderes públicos, el 9.2, no me lo sé, nadie se lo sabe, está ahí en medio, nadie se lo sabe, seamos honestos, ciertas obligaciones a los poderes públicos, y el 9.3, vale, sí, los principios jurídicos, el pilar de la Constitución. ¿El pilar por qué? El pilar de la Constitución. ¿Cuáles son esos principios? Publicidad, legalidad, responsabilidad, más SJJN. No me jodas, ¿en serio esto es una regla mnemotécnica? Bueno, a mí me sirve para atarlo. Seguridad jurídica, jerarquía normativa, más dos frases muy raras y muy largas que empiezan por I. La regla va empeorando, como puedes ver, ¿sí? El pilar, SJJN, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e irretroactividad de las normas que te jodan, que fastidien al ciudadano, a los ciudadanos, ¿sí? Las que vayan en contra, las que limiten derechos. Vale, esos principios. Y esos son los principios. Bueno, no solo esos. La igualdad, la equidad, la buena fe. En fin, hay una serie de principios que sobrevuelan cualquier norma, cualquier ley. Y que si un juez no tiene muy claro cómo interpretar un pasaje oscuro o poco comprensible de la ley, y hay una interpretación que favorece la desigualdad y hay otra interpretación que favorece la igualdad, pues ¿qué interpretación tendrá que tomar? La que favorece la igualdad, ¿sí? Eso es el carácter informador de los principios generales del derecho. Si no tenemos claro cómo interpretarlo y hay una interpretación que es para el bien y otra interpretación que es para el mal, pues vamos a interpretarlo para el bien. Ok, con lo cual las fuentes directas son la ley, a falta de ley la costumbre, a falta de ley y costumbre los principios generales. Estupendo, ¿y ya está? Pues no, el Código Civil nos habla de dos fuentes indirectas. Vamos a verlo. Dice, las normas, punto 5 de ese artículo 1, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación en el BOE. Con lo cual, dentro de las fuentes indirectas, lo bajo un poquito. Dentro de las fuentes indirectas tenemos definidas en el Código Civil dos. Los tratados internacionales... Espera un momento, ¿los tratados internacionales los teníamos aquí también? Ahí va. ¿Y entonces? ¿Y eso cómo es? Ahora es cuando te estoy pidiendo que... A lo mejor ya llevabas un ratito sin estar aquí, te habías perdido un poco, y entonces vamos a volver, vamos a aprovechar. ¿Te acuerdas de lo que hemos contado al principio? Vamos a aprovechar la charla. Tratados internacionales que todavía no están publicados válidamente en el BOE, fuente indirecta. Tratados internacionales publicados en el BOE, fuente directa. Esto lo podrías unir con el Tribunal Constitucional, con los recursos de inconstitucionalidad o la declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter ahí, ya os he hablado del... En fin, todo el rato me voy a ir perdiendo un poco, voy a ir creando relaciones, pero tampoco me quiero salir demasiado del tema. Vale, fuentes indirectas tenemos los tratados internacionales no publicados en el BOE y además nos dice la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Jurisprudencia
del Tribunal Supremo. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Solo la del Tribunal Supremo? Bueno, eso es lo que nos dice el artículo 1 del Código Civil, que al final es lo que nos interesa. ¿Y qué es esto? ¿Es posible que un juez interprete un mismo precepto legal de una forma y otro juez de otra forma? Es posible. ¿Puede llegar eso al final a un recurso de casación del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidir a partir de ahora se interpreta que sí, o a partir de ahora se interpreta que no? Pues eso es la jurisprudencia. Y ya está. Y a partir de ahora, y a partir de ese momento, ya todos los jueces tienen que interpretarlo tal y como haya dictado el Tribunal Supremo. Ok. Pues aquí lo tenemos. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español? Pues tenemos, para la teoría, se distingue entre fuentes formales y materiales. Las materiales son de quién emanan esas normas. Del legislativo, del ejecutivo y del pueblo, la soberanía popular. ¿Sí? ¿Quién puede dictar esa normativa, ese cuerpo jurídico? Nos interesa, creo que poco, porque no está definido en el Código Civil. Dentro de las formales tenemos las directas y las indirectas. Dentro de las directas tenemos las primarias, es decir, la ley, primacía de la norma escrita. Primacía de la norma escrita, cualquier norma escrita, no solo ley en su sentido más estricto, que estaríamos solo aquí, ley orgánica, ley de bases, tal, sino cualquier norma escrita. Reglamentos, derecho comunitario, ¿sí? Todo. Y secundarias tenemos la costumbre y los principios generales del derecho, con lo cual las fuentes del ordenamiento jurídico según el Código Civil son la ley, a falta de ley, la costumbre, a falta de ley y costumbre, los principios generales del derecho. Ok, y luego fuentes indirectas. Que tenemos los tratados internacionales no publicados en el BOE, más la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Qué tal? Primer apartadito, está siendo intenso, hablo rápido, lo sé, a veces me acelero yo también. Tienes la suerte de poder de poder pausar el vídeo en cualquier momento. A mí, los alumnos a veces me dicen, cuando repiten los vídeos, muchas veces, los vídeos que grabamos en clase y demás, muchas veces para otros profesores lo ponen a doble velocidad o a 1,5, pero las mías no pueden, porque ya voy yo a doble velocidad. Ok, espero que te hayas enterado y espero que te sirva. Una cosa más, no te estás enterando de la letra, has protestado ya varias veces porque no te enteras de la letra. ¿Yo qué te he dicho? Que hay que estar activo. Lo importante no es mi trabajo, es tu trabajo. Yo voy hablando, contando cosas y tú puedes ir escribiéndote en tu esquema lo que quieras. También hay alumnos que me dicen, para un momento que voy a hacer una foto. ¿En serio, tío, vas a hacer una foto de esta mierda de esquema? ¿Que no se entiende nada? Hay profes que los veo, tío, y me dan una envidia porque utilizan varios colores, todo lo hacen de puta madre, todo recto, la letra se entiende. Bueno, pues es una forma de hacer las cosas, no es la mía. Yo lo que quiero no es que copies mi esquema, yo lo que quiero es que te hagas tu esquema. Si te sirve de base el mío, de puta madre, ahorrarás tiempo, pero lo importante es el tuyo, no el mío. ¿Sí? Vale, ok, vamos con lo siguiente. Vamos a pasar ahora a diferenciar la iniciativa legislativa de la potestad legislativa. Muy bien, ya sabemos de dónde vienen las normas, cuáles son las fuentes del derecho. Vamos a ver ahora una pregunta muy clásica que han preguntado millones de veces, que es de estas preguntas básicas que a veces fallamos, que son las que más duelen. ¿Qué es la iniciativa legislativa y qué es la potestad legislativa? ¿Qué es la iniciativa legislativa? Otra vez preguntándote. ¿Qué es la iniciativa legislativa? Hostia, ojalá te pudiera oír, ¿eh? Pues sí, más o menos por ahí va. Es decir, la capacidad, la potestad, la posibilidad de poder presentar un texto con vocación de que ese texto pase por los trámites que sean y se convierta en una ley, ¿sí? Que se convierta en una norma escrita. Genial, esa es la iniciativa legislativa. Y dentro del Estado, que es lo que estamos viendo, ¿quién tiene iniciativa legislativa? Pues tienen iniciativa legislativa, artículo 87 de la Constitución, el Gobierno, el Congreso y el Senado. El Gobierno, que podrá presentar, ¿qué? Proyectos de ley. El Congreso y el Senado, que podrá presentar, ¿qué? Proposiciones de ley. Además, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que podrán, ¿qué? Pues cualquier cosa, dependiendo de quién sea mi amiguito, mi aliado político, o si soy oposición del gobierno, pues podré solicitar, estoy en el punto 2, dice las comunidades autónomas, podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición
de ley, ¿con cuánta gente? ¿Con cuántos delegados allí para defenderla? Máximo de 3. Esta es la que nos podemos llevar y es de las que son mínimamente difíciles. Y además tenemos la iniciativa popular, ¿sí? La iniciativa legislativa popular, que se regulará mediante ley orgánica y para la que serán necesarias no menos de 500.000 firmas acreditadas, ¿sí? Iniciativa legislativa. Todos estos pueden presentar un texto, bien sea en forma de proposición de ley, bien sea en forma de proyecto de ley, que pase por toda la tramitación que tiene que pasar para convertirse en ley, ¿sí? Y de todos estos, ¿cuáles tienen iniciativa de reforma constitucional? Uy, y encima vas mezclando todo el rato. Sí, todo el rato vamos mezclando. Todos menos, efectivamente, todos menos la iniciativa legislativa. ¿Y la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, eso qué es exactamente? ¿Cómo se llama la Asamblea Legislativa de tu comunidad autónoma? Aquí, en la Comunidad Valenciana, que es donde estoy, en Alicante, les Corts. En tu comunidad autónoma, como se llame, el Parlamento, los que hacen las leyes, ¿vale? Los diputados. Ok, y si esto es la iniciativa legislativa, ¿qué es la potestad legislativa? Pues la potestad legislativa es la facultad para que un texto sin ningún valor legal, de repente se convierta en una norma que todos tenemos que acatar. Hostia, no es poca. ¿Y quién ostenta esa potestad legislativa? Solo en el Estado, las Cortes Generales. En las comunidades autónomas, obviamente, también sus parlamentos. Pero hablando del Estado, ciñéndonos a la Constitución, las Cortes Generales. Artículo 66 dice: las Cortes representan al pueblo y ejercen la potestad legislativa del Estado. Solo las Cortes, pero es que el Gobierno solo las Cortes. Una pregunta tipo test clara y rotunda, solo las Cortes. No hay nadie más que tenga la potestad legislativa dentro del Estado. No estoy de acuerdo del todo. Bueno, luego lo vamos a ver y a definir un poco qué son los decretos leyes y qué son los decretos legislativos y por qué, a pesar de ello, mantiene la potestad legislativa las Cortes Generales, ¿vale? Ok, ¿cómo es el proceso? Aquí, nos podemos complicar, podemos irnos a los reglamentos del Congreso y del Senado, empezar a ver cómo es la tramitación en el Congreso y en el Senado, dependiendo si es una tramitación con carácter de urgencia, o si es un proyecto de ley, o si es un decreto ley, y podríamos enrollarnos días y días. Pero en la mayoría de las oposiciones no se meten en los reglamentos del Congreso y del Senado. Así que, ¿para qué? Volvemos a lo de antes, el valor es tu tiempo. ¿Dónde vas a poner ese tiempo? ¿Qué te renta más? ¿Aprenderte de puta madre la Constitución o medio saber plazos de los reglamentos que casi nunca preguntan? Obviamente es una pregunta también directa, tú verás. Vale, dice el artículo 89, ¿vale? Artículo 88, 89, vamos a ir en esos artículos. ¿Qué son más importantes, los proyectos de ley o las proposiciones de ley? ¿O son igual de importantes? Primera pregunta, si son igual, ¿no? No son igual. Los proyectos de ley están por encima de las proposiciones. Dice el artículo 89, la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de la Cámara sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa. Es decir, los proyectos de ley tienen prioridad sobre la proposición de ley, pero no por ello tiene que menoscabar la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios o de las asambleas legislativas. Vale, estupendo. Ok, ¿y cómo se regula? ¿Cómo se tramita? Pues el proyecto de ley primero es aprobado en el Consejo de Ministros. ¿Cómo? Pues si te quieres ir al artículo 26 de la Ley del Gobierno, es entretenidísimo. Esto sí suele entrar en muchas convocatorias, pero bueno, hoy no nos da para enrollarnos por ahí. Se aprueba el proyecto de ley aquí, ¿vale? Proyecto de ley. Y pasa al Congreso. Estupendo. ¿Y en el Congreso qué hace? Pues también se aprueba el proyecto de ley. Estupendo. No nos dice nada más la Constitución, con lo cual no nos vamos a enrollar mucho más. Aquí ya te digo, el reglamento del Congreso define, pues si estamos hablando de un proyecto urgente o no, plazos, debates, enmiendas, un montón de historias. Ok. Artículo 88. Dice, los proyectos serán aprobados en el Consejo de Ministros que los someterá al Congreso, acompañado de una exposición de motivos y los antecedentes necesarios. Es decir, ¿por qué vamos a hacer esta ley ahora? ¿Y por qué es necesaria esta ley ahora? Y además, pues todo el expediente, todos los informes económicos, impacto medioambiental, impacto de género si es necesario, un montón de historias. Vale, en el Congreso también se aprueba. Y entonces, artículo 90, dice, aprobado un proyecto de ley ordinaria orgánica por el Congreso, su presidente dará de inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado.
al presidente del Senado. Estupendo, ya estamos en el Senado. ¿Y el Senado cuánto tiempo tiene para lo que vamos a ver, para tramitarlo? Pues tiene 2 meses que se pueden reducir si es un proceso, si se tramita con carácter de urgencia a 20 días naturales. Es el único plazo en días naturales que aparece en la Constitución, así que, además, 20N, Constitución, chocan un poco, ¿eh? Esto para quien lo pille. 20N y Constitución, para mí ya es una regla mnemotécnica. Vale, ¿y qué puede hacer el Senado? Pues el Senado tiene 2 opciones, que en realidad son 3. Pero bueno, la Constitución nos habla de 2 opciones. Puede introducir un veto o enmendarlos. ¿Sí? Un veto a la totalidad. No me gusta, de este proyecto de ley aprobado por el Congreso, no me gusta nada, nada. No me gusta ni cómo está estructurado, ni me gusta el contenido, ni me gusta el sentido que tiene, nada. Con lo cual, veto a la totalidad, que lo tendrá que hacer por mayoría absoluta. Veto a la totalidad. O puede introducir pequeñas enmiendas. A ver, la ley está bien, la verdad que el proyecto de ley está chulo, está bien, me gusta la estructura, pero en el artículo 1 yo esa coma creo que es un punto y coma. Y en el artículo 23 hay un párrafo que yo quitaría o cambiaría por este, ¿sí? Enmiendas. Veto a la totalidad, enmiendas parciales. Si se veta, obviamente volvemos al Congreso. Y el Congreso tiene 2 opciones. Puede aprobar el texto inicial, el que le había pasado al principio, lo puede aprobar por mayoría absoluta. O podrá esperarse 2 meses y aprobar ese mismo texto por mayoría simple. ¿Sí? Porque no ha introducido el Senado, ninguna enmienda. Simplemente no me gusta nada, pues al Congreso si le gustaba, pues el Congreso lo aprueba por mayoría absoluta o se espera 2 meses. Vale. Y sobre las enmiendas, ¿qué hará? Pues pronunciarse sobre su aceptación o no por mayoría simple. Buah, esto es una fiesta, porque llega al Congreso y enmienda de la ley tal, artículo 1, párrafo 2. ¿Se aprueba o no? O se rechaza. Y entonces se vota. Siguiente enmienda, así una a una, todas las enmiendas, debe ser, ese día es jornada de fiesta. Vale, o podría pasar, no lo contempla la Constitución, pero podría pasar que dijera, ok, me encanta el texto tal como está todo, no vamos a cambiar ni una coma. Y entonces, ¿dónde nos vamos? Una vez que finalmente ha vuelto a ser aprobado por el Congreso, nos vamos al rey. ¿Y el rey qué plazo tiene? ¿Qué plazo tiene? Eso te lo sabes, pero ¿el plazo para qué es? ¿Para su publicación? Si yo te pregunto, ¿el rey qué plazo tiene para publicar los proyectos de ley aprobados por las cámaras? Tú me dices 15 días, ¿sí? Pero no es exacto. Aquí también pueden marear un poco y poner una pregunta que... ¿Sí? El rey tiene 15 días para su sanción. Y ordenará su, efectivamente, inmediata publicación. ¿Sí? 15 días para la sanción y ordenará su inmediata publicación. Aquí hay 2 opciones. Como te decía antes, puedes irte a los reglamentos de Congreso, Senado, mirar plazos, tal, y hacerte un follón en la cabeza que flipas para algo que te va a rentar, creo que bastante poco, o puedes ir a los detalles de la Constitución, que eso a veces sí lo preguntan. ¿Sí? Y tener claro que los 15 días no son para publicar, son para sancionar. Aunque en una pregunta en la que no haya trampa, en la que no vayan a pillar, podría serlo, ¿vale? Te podría valer. Pero si van a la letra pequeña, si van al detallito, ¿sí? ¿Qué pensáis que es más importante? ¿Sabérselas muy difíciles o no fallarlas fáciles? ¿Qué piensas? La gente que es funcionaria porque se sabía los recovecos de cualquier reglamento que desarrolla, cualquier normativa que desarrolla las leyes que hay que estudiarse, o es porque ha asegurado y tenía seguridad en las preguntas fáciles y no las ha fallado. Las muy difíciles, ninguno las contestamos, ninguno. Las que son muy difíciles, la gente que ha estudiado, que ha trabajado y que llega al examen con confianza, las deja en blanco, sonríe y pa'lante. Sonríes porque sabes que ahí alguno va a caer. Aunque la mayoría de tus competidores no, pero alguno de tus competidores en las muy difíciles va a caer. Pero lo que nos hace estar dentro o fuera es fallar o no fallar las fáciles. Las que sí o sí vas a contestar porque te va a doler la vida dejarlas ahí. Porque llevas estudiando años y de repente si te preguntan por, yo qué sé, por este plazo y te hablan de días naturales o días hábiles y no lo tienes 100% claro, esa no la vas a dejar pasar. Esa muchos la van a acertar y muchos la van a fallar. Pero muy pocos de los que hayan estudiado la van a dejar en blanco.
Si todas esas las aciertas, estás dentro, o tienes muchísimas probabilidades de estar dentro y ser funcionario. Si muchas de estas las fallas, así que utiliza tu tiempo donde creas que te va a venir mejor, ¿sí? Vale, ok, proceso legislativo creo que he visto. Y luego el quórum, también muy importante relativo a este tema. Artículo 79, quórum. ¿Cómo se aprueban esos proyectos? Con carácter general, ¿cómo toman decisiones las cámaras? ¿Sí? Pues tenemos dos tipos de quórum. El quórum deliberatorio, que se llama, el que habla la ley en la Constitución de asistencia. ¿Cuántos tenemos que estar presentes para afrontar una decisión? Y luego, si estamos presentes los suficientes, ¿cuántos tenemos que estar de acuerdo? ¿Sí? Imagínate que estamos en clase y vamos a decidir si damos clase en Semana Santa o en Navidad. Y por lo que sea, en vez de decidirlo yo, lo vamos a decidir entre todos. Estupendo. Si somos 100 en clase, ¿cuántos tenemos que estar presentes para que esa decisión tenga sentido? Hemos llegado, hoy estamos 15. En clase somos 100, pero hoy hemos venido 15 porque la mayoría de la gente está con gripe. Hostia, pues no parece sensato tomar una decisión que afecte a 100. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos que estar presentes? Artículo 79.1 dice, para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. La mayoría de sus miembros, lo que entendemos por mayoría absoluta. Pero cuidado aquí, porque en este artículo no te van a preguntar por mayoría absoluta o simple, como en el otro. Lo normal es que sea copia y pega. Mayoría de los presentes. Y si estamos la mayoría de los presentes, entonces, ¿cuántos tenemos que estar de acuerdo? Epa, pues dice, dichos acuerdos, artículo 79.2, para ser válidos, deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Es decir, lo que entendemos por mayoría simple. ¿Sí? Pasa que la mayoría simple se puede entender de varias formas, luego se define como más sí es que no es, o se interpreta como más votos a favor que en contra, sin tener en cuenta las abstenciones, pero bueno, podría haber más fórmulas. En el quórum, artículo 79, si preguntan por este artículo, no te van a poner simple o absoluta, te van a poner mayoría de los miembros que conforman la Cámara o mayoría de los miembros presentes en ese momento. Ok, pues ya hemos visto un poco el proceso legislativo, vamos a pasar a la delegación legislativa, tema también de los chulos. Muy bien, pues seguimos con la delegación legislativa, como te decía, la delegación, ¿de quién era la potestad legislativa? ¿Quién ostentaba la potestad legislativa en el Estado? Potestad legislativa, las Cortes, solo las Cortes, ¿sí? Las Cortes Generales ostentan la potestad legislativa, es decir, el Congreso y el Senado, no nos vamos a ir ahora ahí, pero pueden delegar. Delegar, sí, pueden delegar. ¿En quién pueden delegar? Pues pueden delegar en las comisiones legislativas permanentes. Comisiones legislativas, me suena de algo esto. ¿Sí? Comisiones legislativas permanentes no es más que una parte de la Cámara. ¿Sí? Las Cortes Generales, Congreso y Senado pueden trabajar en pleno, es decir, todos, que no es excesivamente práctico por el número de personas que hay ahí, o por comisiones, es decir, por grupetos. Pues los que más saben de sanidad, se hacen su comisión de sanidad. Los que más saben de educación, de función pública, de economía, de lo que sea. ¿Sí? Y dentro de estas comisiones, que son esos grupos, las comisiones, tenemos las permanentes y las temporales. Y dentro de las permanentes tenemos las legislativas, es decir, aquellas que pueden legislar, y las no legislativas, es decir, aquellas que no pueden legislar. Las permanentes son las que se crean al principio de la legislatura. ¿Qué plazo? No te lo sabes, ¿verdad? Nadie se lo sabe. Ya está. Nadie se lo sabe, no pasa nada, no hace falta llegar hasta ahí, 10 días, pero nadie se lo sabe. Si hacen esa pregunta, que sería rarísima, ¿quién la va a contestar bien? Casi nadie. ¿Y cuántos de tus competidores, de los que trabajan, de los que se lo están currando, la van a dejar en blanco? La mayoría. ¿Te tiene que obsesionar? Pues no. En cambio, hay otras que sí que las van a preguntar y tampoco las tenemos 100% seguras. Esas son las que hay que asegurar. Vale, no me enrollo. Comisión Legislativa Permanente. Las cámaras, las Cortes pueden delegar en la Comisión Legislativa Permanente. Artículo 75. Dice, las cámaras funcionarán en pleno y en comisiones. Podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno, dice, podrá no obstante recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quiere decir, el quien ostenta la potestad legislativa son las Cortes, es el Pleno de las Cortes, con lo cual en cualquier momento, si le han delegado, vas a legislar sobre sanidad, sobre una ley nueva de sanidad, de lo que sea. Si en cualquier momento las Cortes quieren volver a asumir, recabar para sí el Pleno esa materia, lo puede hacer. ¿Sí? Ok, y hay una serie de restricciones que también me las he saltado aposta en la iniciativa popular y aquí también me las voy a saltar porque lo vamos a ver al final.
¿sí? Esto, vais a ver, es que es el esquema estrella, ¿vale? Con lo cual hay que ponerlo al final. No, lo vamos a ver al final porque es después de ver las 4 formas de legislación que vamos a resumir en ese esquema. Vale, y además puede delegar también en los decretos, en el gobierno, ¿sí? Esta es mucho más divertida. La Comisión Legislativa, bueno, solo tiene lo de las excepciones, que luego lo vemos, en cambio la del gobierno es divertidísima. Pero entonces, ¿el gobierno puede legislar, puede hacer una ley? Bueno, un acto con fuerza de ley, ¿sí? Un acto con valor de ley o con fuerza de ley. Pero siempre por delegación de las Cortes Generales, con lo cual la facultad, la potestad legislativa la sigue manteniendo las Cortes Generales. Vale, vamos a ver cómo es esa delegación legislativa. Dice, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, no van a poder ser materia regulada por ley orgánica. Ah, pues vale. Artículo anterior es el 81, que es ley orgánica. Tú lo vas a ver después, ahora, porque en este recorrido me ha parecido mejor verlo después. Ok, pues cualquier materia siempre que no tenga que ser regulada por ley orgánica. Más, dice, la delegación habrá de otorgarse de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazo. Y poco después nos vuelve a decir lo mismo, básicamente. Dice, no podrá entenderse de modo implícito, ya si me has dicho que es de forma expresa. Tampoco por tiempo indeterminado, ya si me has dicho que con fijación de plazo. Como que parece que es bastante importante. Y además tampoco podrá permitir la subdelegación. Ok, es decir, no podrá delegar en otro, el gobierno. Estupendo. Vamos a poner, aquí hace falta algún ejemplo. Podríamos hablar de la eutanasia. Las Cortes delegan en el gobierno legislar sobre la eutanasia. Vale, pero ¿para más o para menos? Varía bastante, ¿sí? ¿Existe o no existe? ¿Vendemos kits en la farmacia o no puede hacerlo ni siquiera un médico titulado, facultado y autorizado por familiares y por la persona? Pues eso es para materia concreta, ¿sí? Hay que determinar exactamente. Aborto, vale, pero aborto sí o aborto no. Aborto en todas sus formas, hasta que el recién nacido tenga 3 años. O aborto nunca, jamás, ¿sí? Pues habrá que explicar cómo. Si que se pudiera, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos que en la mayoría de los casos no se pueden, pero es para entendernos. Ok. O los patinetes, este lo suelo poner en clase, o el uso de la marihuana. Más o menos marihuana. O los patinetes por las aceras. ¿Los patinetes pueden ir por todos lados o no pueden ir? O YouTube. Hoy me va a gustar hablar de YouTube. ¿Limitamos, restringimos el uso de YouTube o ampliamos el uso de YouTube y que todo el mundo por obligación tenga que ver YouTube todos los días mínimo 1 hora? ¿Sí? Entendemos, hay una materia, pero hay que definir cómo se va a legislar esa materia. No le puedes decir al gobierno, legisla sobre YouTube. Ya, pero ¿el qué? Hay que explicar el qué, ¿sí? Y además hay que dar un plazo. Le damos 1 año para legislarlo. Estupendo, 1 año para dictar esa ley, ese decreto legislativo. Y si lo hace antes, tenía 1 año, pero en 9 meses se lo ha currado y ya está la ley en marcha. Ya está el decreto legislativo, ha salido, ya está en vigor. ¿Puede aprovechar lo que le falta hasta llegar al año para reformar, para modificar ese decreto legislativo? No. ¿Sí? Tenías 1 año, no has agotado el tiempo, estupendo. Una vez que la ley ya está, ya no es tuya, es como los hijos, ya vuelan con sus propias alas. Pues aquí es lo mismo, el decreto legislativo, una vez que se dicta, una vez que entra en vigor, el gobierno ya no puede hacer nada para modificarlo, para cambiarlo, sino que tiene que seguir los trámites de cualquier ley. Dice, la delegación se agota por el uso que de ella haga el gobierno. Ok, y además dice, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control. Te lo he delegado, igual que aquí podía asumir otra vez esa materia, aquí también, además de la potestad del Tribunal del Contencioso, del Tribunal Constitucional, de quien sea, también la Cámara puede decir, bueno, pues cada 2 meses vienes y me vas contando de qué va. ¿Sí? Me vas contando lo que vas haciendo. O me tienes que presentar, o puedo entrar en las reuniones donde se... En fin, cualquier tipo de fórmula para controlar ese proceso legislativo. Pero vamos a lo importante. ¿Qué es lo que suelen preguntar aquí? Lo han preguntado millones de veces. ¿Cómo se hace esa delegación legislativa? Esa delegación legislativa al gobierno, punto 2 del artículo 82, dice, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando lo que pretendamos sea formular un texto articulado, o una ley ordinaria
cuando lo que se pretenda sea refundir varios textos en uno solo. Pues estupendo, pero ¿me lo explicas un poco? Venga, vamos a intentarlo. Las cámaras, ¿qué hacen? Básicamente, legislar. Entonces, ¿cómo le pueden decir al gobierno, oye, legisla sobre esta materia? Podrían enviarle un correo electrónico o pueden formar un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp decirle, oye, gobierno, legisla sobre lo de los patinetes o legisla sobre lo del YouTube. Pero no parece serio. Y entonces, ¿cómo lo hace? A través de una ley. ¿Qué forma adopta esa ley mediante la cual el gobierno va a poder legislar? Pues puede adoptar la forma de ley de bases si lo que queremos es un texto articulado. ¿Y qué es un texto articulado? Un texto con artículos. Artículo 1, artículo 2, artículo 3 y así hasta el último. Ah, ya está. Sí, ya está. ¿Y qué es una ley de bases? Igual. Base primera. Las Cortes otorgan la facultad de dictar un decreto legislativo al gobierno sobre YouTube. Base segunda. Mucho YouTube. YouTube en vena. Todo el rato. A todos los niños desde un año obligatoriamente 1 hora de YouTube al día. Y además, base tercera, tiene 3 meses para dictar ese decreto legislativo. Hostia, 3 meses, que nos tenemos que dar prisa. ¿Vale? Ley de bases dictada por las Cortes para delegar al gobierno la facultad de dictar un decreto legislativo. O ley ordinaria para un texto refundido. ¿Texto refundido? ¿Qué es eso del texto refundido? ¿Te suena el TREBEP? ¿Sí? Hay más, pero bueno, el TREBEP yo creo que es el más famoso. Real Decreto Legislativo del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, TREBEP. ¿Sí? Hay un montón de normativa, por ahí al final, a lo largo del tiempo se van dictando muchas normas sobre una misma materia, en este caso, el Estatuto del Funcionario, es decir, la regulación de los funcionarios públicos. Y lo que tiene que hacer el gobierno en este caso es juntarlo, ponerlo en orden y... Me salto ya al artículo 82.5, dice la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo, Estatuto del Funcionario Público. Y si se circunscribe a la mera formulación de un texto único, lo coges todo lo que haya por ahí salteado y lo pones en orden, o si hay algún pasaje oscuro, lo aclaras. ¿Sí? O si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Vale, estupendo, pues ya tengo claras más o menos las dos. Bueno, la ley de bases tiene alguna restricción más, alguna peculiaridad. Dice el artículo 82.4, las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios. Lo del YouTube, más YouTube o menos YouTube, más eutanasia o menos eutanasia, ¿sí? Más marihuana o menos marihuana. Eso es lo que tiene que regular, eso es lo que tiene que precisar esa ley de bases, hacia dónde va esa materia. ¿Hacia dónde se regula esa materia? En nuestro caso, más YouTube. YouTube en vena para todos. ¿Vale? Nos va a servir el ejemplo para luego, para el artículo 84. Ok. Además, las leyes de bases no podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases. ¿Y por qué? Hostia, qué pesado, llevamos aquí ya 1 hora y no para hacer preguntas. Ya, ¿qué te había dicho yo antes? Que esto solamente se aprovecha si lo aprovechas tú. ¿Estás cansado? Para un poquito el vídeo. Ya está, dale al pause, bebe un poco de agua, yo también voy a beber. Nos relajamos un poco y volvemos otra vez a muerte. ¿Sí? Autorizar la modificación de la propia ley de bases. ¿Por qué? Imagínate que el gobierno pudiera modificarla. Y le hemos dicho que regule para mucho más YouTube. Más YouTube, YouTube en vena, YouTube en los coles, YouTube en las escuelas, en los trabajos, en todos lados, YouTube. Y lo modifica y ahora dice, pues ahora menos YouTube, ahora 0 YouTube. Nada de YouTube, restringimos el uso de YouTube y lo limitamos a solamente 1 horita de 4 a 5 de la madrugada. Hostia, pues sí, podría hacer un uso torticero de esa ley de bases. Vale, y además tampoco puede facultar para dictar normas con carácter retroactivo, que eso ya nos suena también, artículo 9, ¿sí? que hemos hablado antes de la Constitución, incluso las causas de nulidad de las disposiciones reglamentarias, bueno, en fin, nos suena de otro lado lo de la retroactividad. Genial. Esto es lo básico. De hecho voy a saltar al artículo 85, y entonces la ley que salga de aquí adoptará la forma de decreto legislativo, que si estamos en el caso del Estado, si es el gobierno del Estado,
será Real Decreto Legislativo, porque funciones del rey, tampoco me voy a meter ahí ahora, no me voy a enrollar más por eso, ¿vale? Real Decreto Legislativo si es en el Estado, pero si es la comunidad autónoma será solo Decreto Legislativo, que también tienen esa competencia. Ok, estupendo, con lo cual, lo más preguntado, el Gobierno puede legislar cuando las Cortes Generales delegan a través de una ley de bases o a través de una ley ordinaria esa facultad. Lo hará a través de una ley de bases cuando pretendamos un texto articulado, es decir, una nueva ley sobre una materia que no existe regulación, o ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno, aclararlos, y además aclararlos, es decir, tenemos un montón de normativa por ahí salteada, la juntamos. Y de ahí, lo que dictará el Gobierno será una norma, un acto con fuerza de ley que adopta la forma de decreto legislativo, que si estamos en el caso del Gobierno del Estado, será Real Decreto Legislativo de lo que sea. ¿Sí? Vale, pues artículo 84. Creo que es el más complicado, el más confuso, más que el más complicado, el más confuso de la Constitución. Pero me gusta meterme en follones, no puedo evitarlo. Ok, dice el artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, esto lo vamos a tener que ir parando cada poco porque si no, no nos vamos a enterar. Voy a poner aquí una línea de tiempo, ¿vale? Dice, una proposición de ley, ¿quién puede presentar una proposición de ley? Habíamos dicho antes, cualquiera que no sea el Gobierno, no sirve como respuesta, puede ser un grupo parlamentario, es decir, Congreso y Senado, como sea, puede ser la Asamblea Legislativa a través de la mesa, ¿sí? Oposición, vamos a llamarlo oposición. Ok, presentan una proposición de ley. Un grupo de la oposición. Oposición no de tu oposición, ¿sí? De la oposición al Gobierno. Vale, dice, o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor. Delegación legislativa en vigor. ¿Qué mierda es esto de la delegación legislativa en vigor? Tenemos una ley de bases para legislar sobre YouTube. Más YouTube, mucho YouTube, todo YouTube, ¿vale? A todas horas YouTube, en vena YouTube, ¿sí? Esa ley de bases faculta al Gobierno para en 10 meses dictar un decreto legislativo, como es el Gobierno del Estado, será un Real Decreto Legislativo sobre la ampliación de los usos de YouTube en las escuelas públicas, yo qué sé, ¿vale? Ok, y mientras se está esa delegación legislativa en vigor, hay un grupo de la oposición que presenta una proposición de ley para justo lo contrario. YouTube, pero menos. Para restringir, para limitar el uso de YouTube. ¡Hostia! Y dice el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. El Gobierno dice, a ver, que llevo ya 2 meses trabajando, y trabajar a mí me cuesta, en una ley justo contraria. Y habéis sido vosotros mismos los que me habéis dicho que lo haga. Y ahora me estáis diciendo lo contrario, no me jodas. Entonces, me opongo siquiera a que se tramite esa proposición de ley. Y dice este grupo de la oposición, ay, es verdad, no me había dado cuenta. Lo siento, de verdad, perdona, no me había fijado. Pues yo es que ese día no había ido a las Cortes y no estaba ahí. O, al final, esto es una dialéctica entre los dos poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? Es una compensación de poder, un equilibrio, una búsqueda de equilibrio de poder. Vale, dice la oposición, en tal supuesto, podrá presentarse otra proposición de ley. Otra proposición de ley. ¿Quién? Pues lo vuelve a presentar el Gobierno, no, obviamente. Vamos a entender que es el mismo grupo que había presentado la primera. La primera era contraria a la idea que teníamos en la legislación, en la ley de bases, es decir, para restringir el uso de YouTube. Esta segunda, ¿a dónde va? Justo aquí, a esta ley de bases. Lo que quiere es derogar esa ley de bases. Dice, en tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Ley de bases sobre la ampliación de YouTube. Si ese grupo de la oposición convence al resto de la Cámara para quitarle al Gobierno la facultad de dictar un decreto legislativo para ampliar el uso de YouTube, pues ya lo tengo. ¿Sí? Se acabaría aquí el proceso y entonces el grupo de la oposición volvería a presentar esa proposición de ley para restringir el uso de YouTube. Aquí también me gustaría tener feedback, la verdad. Me gustaría saber si todavía estás aquí, si has seguido la explicación,
y sobre todo si te ha servido o si te has enterado. También te hago una advertencia. Jamás, jamás, jamás de los jamases he visto una pregunta de esta materia. Venga, jamás de los jamases, casi nunca, voy a decir, ¿vale? Porque siempre hay alguna. Pero casi nunca. Es un pasaje tan oscuro, tan reliado, que a los tribunales les cuesta trabajo poner una pregunta que no sea impugnable. Pero bueno, la idea es esa. La idea es, las cámaras otorgan al gobierno la facultad para dictar un decreto ley un decreto legislativo en un sentido. Y durante la tramitación, durante el trabajo, durante ese proceso legislativo, de repente alguien de la oposición, otro grupo parlamentario, presenta una proposición contraria al sentido de esa delegación legislativa. Entonces el gobierno dice, no puede ser, me opongo. Y entonces la oposición puede convencer a toda la Cámara de quitarle al gobierno las facultades para dictar ese decreto legislativo. Pocos pesos al final, bueno. Ok, de aquí de todas formas lo importante, recuerda, gobierno, ley de bases, texto articulado, ley ordinaria para refundir y de ahí lo que sale es un decreto legislativo. El decreto legislativo no es la ley de bases o la ley ordinaria, ¿vale? El decreto legislativo es la ley o el acto con fuerza de ley que dicta el gobierno, para lo cual es necesario la autorización de las Cortes a través de ley de bases o ley ordinaria, ¿sí? Ok, focalizamos en lo importante, los pasajes más oscuros pasamos un poquito, tratamos de trabajarlos. Al final también hay que trabajar las cosas. No son conceptos súper complejos, pero hay algunos que hay que darle caña y si no es muy, muy, muy difícil entenderlos. Vale, pasamos a los decretos leyes y a las leyes orgánicas. Vale, pues seguimos, como te iba diciendo, con otras formas legislativas, es decir, decretos leyes y leyes orgánicas. Vamos a ver primero los decretos leyes por una razón muy concreta. Yo otra vez voy a interpelarte y voy a hablarte directamente. ¿Qué es un decreto ley? Venga, ¿por qué? ¿Por qué se puede dictar un decreto ley? Extraordinaria y no sé qué, extraordinaria y urgente necesidad, efectivamente. ¿Y por qué sigue manteniendo la potestad legislativa las Cortes Generales? Si esto lo dicta el gobierno. El gobierno, por extraordinaria y urgente necesidad, apreciada por él mismo, vaya, qué curioso. Ok, extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno puede dictar una norma. ¿Cómo es esta norma? Sí, con fuerza de ley, pero ¿cómo es? Provisional, que tendrá que ser convalidada o no por las Cortes. ¿Por el Congreso solo? ¿Por las Cortes? ¿Por el Congreso? Mierda, cago en la puta. Por el Congreso, muy bien. ¿En cuánto tiempo? 30 días. Esta sí que no la sabemos. ¿Sí? 30 días. Tiene que ser convalidada o derogada por... aceptada o rechazada, perdón, por el Congreso en un plazo de 30 días, con lo cual la potestad legislativa la sigue manteniendo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? ¿Por mayoría? ¿El Congreso por mayoría? Efectivamente, por mayoría absoluta. Lo has dicho, ¿verdad? Lo has dicho... Admítelo, no es por mayoría absoluta. No se establece una mayoría especial. Hostia, ¿no? Seguro ahora lo están mirando. Sí, yo creo que no lo están mirando, tal. No, pero es una pregunta trampa que caemos mogollón. Esas son las que duelen. Esas son las que sí vas a contestar en el examen, 100% seguro. La vas a contestar tú y todos los que habéis trabajado la oposición. Esa no la dejas escapar. La muy difícil, por culo, esa nadie la contesta. Ahora, esta la contesta todo el mundo. Si aciertas esta, tienes más posibilidades de estar dentro. Si aciertas la muy, 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 muy difícil, ¿cuánto tienes que estudiar? ¿Cuánto te tienes que estudiar? ¿Hasta dónde tienes que llegar para saberte las 2 o 3 muy, 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 muy difíciles? Quedan igual. Aparte, ¿esto qué es? ¿Qué te importa? ¿Sacar un 9, un 3 o un 8? Un 9. No. Te importa estar entre los mejores. Si los mejores han sacado un 4... y con un 4 pasas si es que tienes corte, pues estupendo. Si los mejores están en el 6, entonces habrá que sacar un 6. Si los mejores están en el 8, habrá que sacar un 8. Y si los mejores están en el 9,85, habrá que sacar un 9,85. Es una oposición, no es un examen de la carrera, no es un examen del instituto, no es un examen en el que la nota importe, la nota da igual. Lo importante es estar arriba, en el grupeto de arriba. Si el examen es muy, 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 muy difícil, la gente se habrá vuelto loca y habrá puesto a contestar tonterías, le habrán restado un montón de puntos y se habrán autoexcluido, porque querían sacar un 9. ¿Sí? Y los mejores habéis sacado un 7, porque te has limitado a contestar lo que de verdad sabes y has arriesgado, hay que arriesgar, y has arriesgado donde tenías que arriesgar. Has tomado buenas decisiones en el examen. Y ahí está la clave.
en tomar buenas decisiones en el examen. En analizarte, en conocerte y en tomar buenas decisiones. Gestión del estrés, del control, de los nervios, de la ansiedad y tomar buenas decisiones. Y eso, como todo, también se entrena, ¿vale? Bueno, total, pues no es mayoría absoluta. Mayoría absoluta para la ley orgánica, claro, totalidad, tal. Mayoría absoluta para las leyes orgánicas, pero no para los decretos leyes. Lo leemos. Dice, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes, que no podrán afectar a bla, 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 esto me lo dejo para ahora, para el final, y dice, deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso, convocado al efecto, si no estuviere reunido, en 30 días. Y para su convalidación o derogación, el reglamento establecerá un procedimiento. ¿Cómo es ese procedimiento? Esta es de las dificilísimas. Está ahí, pero ¿cuántos de verdad cuántos lo sabéis? Especial y sumario. Especial y sumario. Esta te puede llegar a rentar, porque está ahí en el artículo 86, te lo pueden preguntar. Ahora, irme a... no te interesa. Vale, pues eso, extraordinaria y urgente necesidad, normativa provisional, el Gobierno adoptará la forma de decreto ley, inmediatamente sometidos al Congreso en 30 días, que tienen que aceptarlo o no. Perfecto, me quedo en una frase por explicarte un detallito, a lo mejor me estoy alargando, seguramente me estoy alargando, pero bueno, yo te lo cuento. Dice, convocado al efecto si no estuviere reunido. ¿Puede la Diputación Permanente convalidar o derogar un decreto ley? Otra vez, otra pregunta directa, las horas que son, estás por la noche a lo mejor o por la mañana, da igual, llevas un rato ya aquí. Y ahora me hablas de la Diputación Permanente, venga hombre. ¿Sabes por qué se buscan estas relaciones? Para fijar conocimientos a medio plazo. ¿Sí? Cuando tú te pones a estudiar, tienes que estudiar, que trabajar el concepto en el que estás. Pero cuando empiezas, cuando ya llevas varias vueltas y empiezas a trazar relaciones, es cuando de verdad se queda fijo. Cuando empiezas a ganar seguridad y confianza de cara al examen. ¿Vale? Por eso lo hacemos. No hay otra, no es solo complicarte la vida o tratar de fastidiarte el día. ¿Vale? No es solo por eso. Ok. Diputación Permanente puede, pero no me está diciendo aquí que se convoca si no está reunido. Entonces, ¿por qué? Ya te digo yo que sí, que la Diputación Permanente puede, pero ¿cómo puede ser? ¿Sí? Se convoca si no está reunido, pero si está disuelto, no existe Congreso. ¿Cómo? Claro, si se ha disuelto la Cámara, no existe. Para elecciones, no existe, con lo cual no se puede convocar. Aquí están de vacaciones, están fuera del periodo ordinario de sesiones. ¿Sí? Por eso no está reunido, porque está fuera del periodo ordinario de sesiones y se le puede convocar. Pero cuando se disuelve, la convalidación la puede adoptar la Diputación Permanente. Igual que... ¿Qué otras? Venga, va, muy rápido, dos funciones más de la Diputación Permanente. Lo del 116, muy bien, y las sesiones extraordinarias. Vale. Ok, pues total. Además, punto 3 del artículo 86 dice, durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Podrán, no es una obligación, pero ten en cuenta que este texto no ha pasado por el Congreso, por el Senado, no ha sido trabajado en el Congreso y en el Senado, en las cámaras, con lo cual a lo mejor se quiere trabajar. ¿Sí? Y si se quiere trabajar para introducir alguna enmienda, para pulirlo, por así decirlo, se puede tramitar, eso sí, con carácter de urgencia. Y las leyes orgánicas, estas sí que son mayoría absoluta. Son leyes orgánicas, bla, 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 ahora vamos a eso. Y el punto 2 dice que la aprobación, modificación o derogación exigirá mayoría absoluta, también solo del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Pues estupendo. Ya por fin hemos llegado a la cuarta forma de legislación que quería incluir en el esquema. Vale, para mí este esquema es oro, está de puta madre. Ahora, ayer me preguntaron en clase, ¿muy con tus esquemas ya apruebo? Estábamos en clase de contratos, flipa la clase de contratos, y me preguntaron literal, ¿yo si me estudio los esquemas ya con eso puedo afrontar el examen? No, hostia, ojalá. Sería de puta madre para ti y mucho mejor para mí. Yo sería de oro, haría un librito con los esquemas que tengo de todas las materias y me haría de oro si con eso aprobaras, pero no. Para aprobar, ayer era viernes, estábamos a las 8 de la noche haciendo un supuesto de contratos. Para aprobar hace falta estar un viernes a las 8 de la noche haciendo un supuesto. Lo siento. Aquí mi trabajo te puede facilitar la vida, pero lo importante es tu trabajo, porque el que va a conseguir la plaza eres tú. Yo ya tengo la mía. Entonces, ¿hay esquemas que están de puta madre? Sí, como este que te voy a poner a continuación, pero hay que trabajarlo y hay que hacerlo tuyo. Este esquema, si te sirve y te resulta útil, al final, dentro de 2 vueltas, tendrás que sentir que lo has hecho tú.
te tendrá que nacer, te tendrá que nacer o que tendrás que poder reproducirlo de una manera más o menos natural para que de verdad te sea útil. Vale, es un esquema, lo tienes también en la diapositiva, ¿vale? En la presentación, pero te voy a explicar cuál es el sentido del esquema. Ahí lo tienes bonito y aquí lo vas a tener más feo, pero la explicación creo que es importante. Vale, es un esquema en el que confrontamos dos y dos conceptos. Arriba tenemos las comisiones legislativas permanentes y la iniciativa legislativa popular, ¿sí? Y abajo tenemos el decreto ley y las leyes orgánicas más el decreto legislativo. La ley orgánica en sentido positivo, todos los demás en sentido negativo. ¿Qué mierda es? Ahora te lo voy a explicar todo con calma. Para mí lo más difícil al final al reproducir este esquema era acordarme de este orden, y eso que lo hice yo. Con lo cual, si este orden no te gusta, tienes que enfrentar estas dos parejas, pero le puedes dar la vuelta. Puedes poner esta arriba o esta abajo o cambiar lo que quieras. O sea, hazlo, juega con él. ¿No te gustan mis palabras? ¿No te gustan mis acrónimos? No, perfecto, haz lo tuyo. O sea, al final es útil cuando lo haces tuyo. Vale. Para cualquiera. Es una de estas partes de la Constitución que son difíciles de saber, pero que sí que preguntan de vez en cuando. Y que para mí era imposible afrontarlas hasta que hice este esquema. Me hice este esquema y dije, bien, por Dios que me lo pregunten, porque la clavo. Además es un esquema, para mí es útil un esquema cuando lo puedes reproducir el día del examen, porque ayuda a fijar ideas. Uno ayuda en los repasos. Mi manera de estudiar o una forma de estudiar que tenía era cuando empezaba el repaso de cualquier tema, me enfrentaba a todos estos cuadros en blanco. Que dices, hostia, qué duro. Pues sí, es jodido porque encima al principio no te acuerdas de casi nada y se hace muy duro. Pero a medida que vas repasando, te vas dando cuenta que vas creciendo mucho más que los demás. Y eso te da una confianza brutal. ¿Y por qué creces? ¿Por inspiración divina? No, creces por trabajo. Vale, entonces, enfrentamos dos y dos. ¿Nos acordamos del orden o creas otro orden que a ti te resulte útil? Siempre dos y dos, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por estos. Y empiezas a rellenar huecos. Cuando empiezas a rellenar, para mí tirar de memoria es prácticamente imposible, pero escribir, fijar visualmente, ir rellenando huecos, vale. Pues, ¿qué materia no se puede delegar a las comisiones legislativas permanentes o no se puede iniciar su tramitación a través de la iniciativa popular? ¿Cuál no? De ahí el sentido negativo. ¿Cuál no puede? Pues algo que toca pasta. ¿Sí? Qué fácil, ¿ya está? Pues sí. Y algo que toca materia internacional. Y además, la reforma. Y además, leyes orgánicas. Y vas rellenando. Dices, hostia, vale. ¿Quieres llegar un poco más? ¿Quieres pulirlo? Ten en cuenta que es un examen tipo test, que la respuesta la vas a tener ahí. Que igual con esto te vale. Pero, venga, vamos más. No, ¿qué tipo de pasta no se puede delegar a las comisiones legislativas permanentes? Los presupuestos, ¿sí? Los presupuestos generales. ¿Y qué tipo de pasta no se puede regular, no se puede iniciar su trámite a través de la iniciativa popular? Materia tributaria, tributos, impuestos. Vale, estupendo. Y aquí son leyes de carácter internacional y aquí son cuestiones. Ya sería raro encontrarte una pregunta en la que haya que ir a esta palabra, pero podría pasar, ¿eh? O sea, cuanto más, mejor siempre. Ahora, ya solo con lo otro tienes el 85% de las preguntas resueltas. Si además quieres ir al otro 15%, estupendo. Cuanto más, mejor. Vale, y además reforma constitucional y ley orgánica, pero sé que hay algo más ahí. Y sé que visualmente esto va así, porque lo he rellenado un montón de veces. Y entonces ahora, vale, pues ley orgánica y de bases, y aquí era otra cosa, y a lo mejor esta era la que me costaba. Cuando me enfrentaba a este tema antes de leerme el tema y me enfrentaba a este cuadro en blanco. Y era como, venga, va, y entonces la tienes que fijar. ¿Y cómo la fijas? Pues ahí yo soy muy burro. Yo no soy muy listo, pero soy muy cabezón. No sé otra que escribirlo una vez, otra. Y al escribirlo 527 veces, pues en la 528 de repente te acuerdas. Magia. Reforma constitucional y derecho de gracia. ¿Sí? Lo de los indultos. ¿Sí? Del rey y tal, vale. Derecho de gracia. Y dices, hostia, si es que es casi lo mismo. Hostia, casi lo mismo. Pues qué guay, ¿no? Porque entonces no me tengo que estudiar cada cosa por separado, me lo estudio así junto y es mucho más fácil. Pues efectivamente es mucho más fácil. ¿Sí? Y ahora enfrentamos los otros dos. Solo que el decreto ley es en sentido negativo, es decir, qué cosas no se pueden
regular, no se pueden dictar a través de, qué materias no se pueden dictar a través de un decreto ley y qué materias sí o sí se tienen que regular a través de una ley orgánica, que además es lo que no se puede delegar al gobierno para que dicte un decreto legislativo. Mucha información, ¿verdad? Bueno, puedes pararlo, puedes darle para atrás, puedes razonarlo un poco y al final lo vas a pillar fácil. Vale, ¿qué materia no puede ser? O vamos por lo fácil. Comunidades autónomas, algo de las elecciones, Es fácil. Y ya tiene la mitad del esquema. Y dices, hostia, qué de puta madre. Vale, y además, ¿dónde eran solo los derechos fundamentales y dónde era todo el título primero? Venga, no, sí, está claro. Arriba todo el título primero y ley orgánica solo derechos fundamentales y libertades públicas. Ah, vale. Y, bueno, pues ley orgánica. Las demás, el resto que se regulan en la Constitución, es decir, las Fuerzas Armadas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, sí, todo esto. Y arriba, decreto ley, este era quizá uno de los que más costaba, el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Esa es la pregunta que te he hecho antes. ¿Cuáles son esas instituciones básicas? ¿Dónde se definen? Pues no hay ningún sitio donde se definan exhaustivamente. Así que no te lo van a preguntar, casi seguro. Pero si hicieran una pregunta, vamos a las básicas, no se van a liar con otro. Todo lo que aparezca aquí en la Constitución, el Gobierno, las Cortes Generales, tal, las obvias. Ok, vale, aquí si quieres se puede ampliar un poquito, ¿sí? Derechos, obligaciones y libertades. Derechos, obligaciones y libertades de los reguladas en el título primero. Y obviamente aquí también hay un matiz, no salía, hay un matiz que se puede jugar con él. Donde régimen cruzado, ¿sí? Régimen de las comunidades autónomas, el régimen electoral general, y si aquí es régimen, aquí es derecho electoral, y si aquí es derecho y aquí es régimen, aquí son los estatutos de autonomía. ¿Entendéis el proceso? Que al final es lo importante. Ese proceso, cuanto más natural te salga, más fácil es que estás en un examen, te preguntan de las siguientes materias, ¿cuál no puede ser regulada a través de la iniciativa legislativa popular? Y entonces, de memoria, yo os juro, soy incapaz, pero en el examen yo me hago un cuadrito, me hago así, y empiezo a pasta, internacionales, ley orgánica. ¿Cuánto tardo en reproducir este esquema en el examen? ¿Entre 5 y 10 segundos? ¿Cuánta seguridad te da este esquema en el examen? ¿Entre un 99 y un 99,8% de seguridad? Hostia. ¿Y eso qué significa? Que vas a estar crecidísimo para 2 o 3 siguientes. ¿Y eso qué significa? Que esa actitud te va a llevar en volandas para crecer durante el examen. Hostia, pues está de putísima madre. Vale, pues listo. Pero todo esto solo sirve si tú lo trabajas. Si lo trabajo yo, pues te puede facilitar la vida, siempre y cuando te motive a ti a estar ahí sentado y a currártelo. Si no, de poco sirve. Vale. Ok, pasamos al último apartado. Ok, pues como te digo, un último apunte, una última nota, nos vamos a salir del título tercero y vamos a pasar al título octavo, en concreto al artículo 150. Es verdad que no es un recorrido exhaustivo por la potestad legislativa, explicándolo todo linealmente y tal, pero se me quedaba incompleto, aunque al final en tiempo creo que ya vamos bien, pero bueno, se me quedaba incompleto si no hablaba un poquito del artículo 150. Pensaba dejarlo en todo lo alto con el esquema anterior, pero mira, hay que bajar el espíritu. Vale, no. Artículo 150 es uno de estos que también suelen generar bastante duda, bastante lío, y que también habla, en cierto modo, habla de formas legislativas. Tenemos, por un lado, la ley marco, tenemos las leyes de transferencia y delegación, y tenemos la ley de armonización. Y aquí hay ciertas dudas muy frecuentes, y además es de estas materias que caen bastante, que se preguntan bastante. Sobre todo, nos apelan al tema de las leyes orgánicas. ¿Cuál es ley orgánica? ¿Cuál no es ley orgánica? Pero bueno, vamos a contar algo más aparte, ¿vale? Artículo 150, ya te digo, volvemos a hacer una esquemita que creo que te puede resultar útil, sobre todo si lo
si lo interpretas y lo reproduces, si no, no tiene sentido. Si yo te hago a bote pronto de estas, ¿cuál es ley orgánica? ¿Una, dos, tres, todas? ¿Ninguna? Solo hay una que sea ley orgánica. Hostia, solo hay una, en serio. Pero y la ley de armonización no son ley orgánica, pero no requieren mayoría absoluta. Pero no era mayoría absoluta. Muchas dudas, muchas dudas. Vamos paso a paso. Vamos a empezar por las competencias. Estamos en el tema en el título que habla de las comunidades autónomas, de la organización territorial del Estado, y estamos hablando de competencias. Tenemos dos formas legislativas que amplían las competencias de las comunidades autónomas y una que reduce, que restringe las competencias de las comunidades autónomas. Pero las competencias, sin meterme en muchos rollos, o dentro de la transferencia de una competencia se puede transferir o se puede dividir en tres partes. Esto seguramente te suena, ¿sí? La legislación básica, es decir, las bases, las normas que sientan las bases de esa materia, por ejemplo, de sanidad, de educación, de lo que tú quieras, ¿vale? Además, el desarrollo legislativo, el resto de normas que complementan esa legislación. Y además, por último, la ejecución, la puesta en marcha, la puesta en práctica. ¿Quién lleva a la práctica? Dentro de la sanidad, ¿quién hace la norma básica? ¿Quién hace las normas básicas? El Estado. ¿Quién desarrolla legislativamente? ¿Quién hace todos los desarrollos? Pues pueden las comunidades autónomas. ¿Y quién lo pone en práctica? ¿Quién nos cura? ¿Quién organiza? ¿Sí? Los hospitales, los centros de salud, etcétera. ¿Sí? La ejecución, ¿vale? Entonces, de una materia se puede transferir todo, o muy habitual se transfiere solo la ejecución, o muy habitual se transfiere el desarrollo legislativo y la ejecución. ¿Sí? No me enrollo más con esto. Lo borro. Ya os he dicho antes que si queréis esquemas limpios, los tenéis por suerte maquetados por Opositates, ahí súper bonitos, ¿vale? Ok, pues decíamos, ampliar competencias. ¿En qué sentido se amplían competencias en la ley marco? De lo que he dicho, ¿en qué sentido? ¿Sí? En el desarrollo legislativo, en la capacidad para dictar normas para sí mismas. Dice, las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrían atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas. Dictar normas legislativas, obviamente para sí mismas. Pues yo le transfiero a la Comunidad Valenciana para que pueda dictar normativas sobre tal, que en principio eso lo tendría que hacer el Estado. Pero se lo permito a la Comunidad Valenciana o a la que sea. ¿Vale? Aquí puede haber más claves. Una clave puede ser lo de las Cortes Generales, que también lo podrían preguntar, ¿sí? El principio de la frase. Las Cortes Generales tal. Otra, para mí importante, es todas o algunas de las comunidades autónomas. Muy preguntable en un examen, ¿sí? Tipo test. ¿Esto es ley orgánica? No es ley orgánica. No nos han dicho nada de mayorías ni de leyes orgánicas. Si esta ley marco es una ley ordinaria, se tramitará como una ley ordinaria. Y por si os interesa un poco, pues el uso ha sido poco frecuente, vamos a decir. Es decir, se ha utilizado alguna vez, pero no demasiado. Lo que sí que se ha utilizado muchísimo han sido las leyes de transferencia o delegación. ¿Por qué? Si hacemos un repaso rápido de las vías de acceso a la autonomía, teníamos la vía del 143, la ordinaria o lenta, y la vía rápida del 151. ¿Sí? Vale, pues hubo quien quiso acceder por la vía del 151, pero no pudo, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, ¿sí? Que es donde estoy yo. Y entonces, ¿qué hizo el Estado para compensar las competencias que habían asumido otras comunidades autónomas que sí habían podido? ¿Sí? Cataluña, País Vasco, Galicia. Pues le transfirió un montón de competencias que sí que habían asumido esas comunidades autónomas a través de leyes de transferencia o delegación. Con lo cual es una herramienta que sí que se usó mucho al principio de la democracia, al principio de los años 80, cuando se crearon, cuando accedieron a su autonomía muchas comunidades autónomas. Vale, ¿qué es lo importante de aquí? Que esta sí que es ley orgánica. Dice, el Estado podrá transferir en las comunidades autónomas mediante ley orgánica, y aquí de lo que he hablado antes de la competencia es cualquier cosa. ¿Sí? Facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia. Esta me hace mucha gracia. Susceptibles de transferencia o delegación. ¿Y qué materia es susceptible de transferencia o delegación? Pues la que al gobierno le salga del alma, básicamente. ¿Sí? En fin, susceptible de transferencia
o delegación. Y además, dice, la ley preverá la correspondiente transferencia de medios. No vale que me digas, venga, pues ahora el tema de los hospitales lo llevas tú. ¿Cómo? Dinerito, ¿sí? También hace falta medios. Ok, dinerito, medios materiales, etc. Facultades correspondientes a materia estatal, ¿sí? Facultades de titularidad estatal. Podría ser otra de las claves. Ok, y ahora la que suele liar, la ley de armonización. La ley de armonización no se ha utilizado nunca. Nunca. Bueno, se utilizó una vez, pero luego se llevó ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le quitó prácticamente todo el sentido, con lo cual, en fin. ¿Y por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es tan difícil su uso? Porque restringe las competencias de las comunidades autónomas, incluso en materia de las comunidades autónomas. El sentido de la ley de armonización es el Estado, vamos a ver ahora exactamente cómo, se da cuenta de que hay mucho desequilibrio entre una materia o cómo se regula una materia, perdón, en una comunidad autónoma y en otra. ¿Sí? Es que en Murcia hay, yo qué sé, es que no quiero meterme en follones. Se ha intentado muchas veces armonizar las leyes tributarias, ¿sí? Los impuestos que se pagan en un sitio o en otro, los impuestos que se pagan porque las comunidades autónomas lo establecen, ¿vale? En uno o en otro. Materia tributaria, pues es que en Murcia se paga mucho más que en Cantabria, o mucho menos, por ejemplo. ¿Sí? Pues si hay mucho desequilibrio, aunque sea materia de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, el Estado puede meterse y restringir esos derechos de las comunidades autónomas. ¿Cómo? Dictando una ley de armonización. Y vamos a lo de la mayoría absoluta, que es lo importante. ¿Esta ley de armonización adoptará la forma de ley orgánica? No. Pero ¿quién se tiene que comer el marrón de apreciar la necesidad de armonizar la legislación de todas las comunidades autónomas? Pues todo el Parlamento. Congreso y Senado, por mayoría absoluta. Perdón, esto lo tenéis aquí, pues vale. Mayoría absoluta de cada Cámara. Es decir, la mayoría absoluta de cada Cámara tendrá que estar de acuerdo para decidir. Hay que armonizar la legislación de todas las comunidades autónomas porque los desequilibrios que hay son brutales. El marrón se lo tiene que comer la mayoría de los políticos, tanto del Congreso como del Senado. De ahí también su dificultad. ¿Sí? ¿Y de qué se trata? De armonizar, de equilibrar disposiciones de las comunidades autónomas. Ahora, esa ley que armonice, ¿adoptará la forma necesariamente de ley orgánica? No se regula. ¿Vale? Esta es la pregunta que más veces hacen. Ley orgánica, solo las leyes de transferencia o delegación. Bueno, pues hemos estado un ratito juntos, espero que hayamos estado un ratito juntos, espero que sigas ahí, ¿vale? Creo que ha sido provechoso, te juro que me hubiera gustado tener el feedback, porque para mí también es difícil de estar hablándole solamente ahí a un objetivo negro, oscuro, en el que sé que hay gente detrás, pero sin tener ese feedback muchas veces se hace complicado. Como te decía al principio, mi nombre es Moisés Vega. Estoy aquí para echarte un cable en la oposición y como también te decía al principio, quiero agradecer a Opositates que nos dé esta oportunidad y que ponga a tu disposición todo este material, porque creo que, como he dicho antes, está de puta madre y te ayuda en el camino. Así que, nada, espero que haya sido provechoso, espero que hayas estado activo, espero que hayas aclarado algunas ideas y sobre todo que te pueda ayudar de cara a la oposición, más que de cara a si quieres hacer una charlatez. Si quieres hacer una charlatez, esta no es la ponencia indicada seguramente, pero si quieres aprobar una oposición, espero que ahí sí que te haya allanado mínimamente el camino, que haya puesto mi granito de arena para facilitarte este camino que, hostia, que sabemos perfectamente que es muy difícil. Así que nada, me despido, muchas gracias por haber estado ahí y mucho ánimo con tu camino, con tu oposición.